Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para abordar el tema que es un tema que no puedo dejarlo de lado, porque es la consumación de un proceso de crítica pública que hace la persona que se presenta como señor Carlos María Viganó. Y esta persona tiene algunos años haciendo críticas a Bergoglio, a la persona que se presenta como el Papa Francisco. Nosotros aquí asumimos como un reclamante al trono. Las personas que no conocen nuestro trabajo, nosotros somos un canal CD vacantista. Nosotros asumimos una serie de premisas que no viene al caso de explicar, porque el audio se va a hacer muy largo, y esa es otra cosa que quisiera explicar a vuestras caridades, los que ya conocen nuestro trabajo. Hacer un vídeo, creo que nuestra memoria de la cámara no daría. Infelizmente, y si quiero abordar el trabajo de forma crítica, porque es el trabajo de que yo acuso, ¿no?, de Carlos María Viganó, que es, digamos que el fin de una era, por así decirlo, donde esta persona que se presenta como obispo, y cuando decimos que se presenta es que sabemos que el año pasado Monseñor Viganó fue consagrado obispo bajo condición, con el rito católico de la iglesia, por Monseñor Williams. De lo contrario, yo no estuviese haciendo este audio, el video audio. Por lo contrario, ¿por qué? Pues estuviésemos hablando de un personaje dudoso, pero no lo es, ya no lo es. Muchos años él se presentó como obispo. Claro, él creía con su consagración hecha por Juan Pablo II con el ritual nuevo de 1968, era válido. Bueno, ya él, gracias a Dios, este hombre entendió que no que sea dudoso, es que es altamente la probabilidad de que el nuevo ritual de consagración episcopal sea inválido. Entonces él recurre a una consagración episcopal bajo condición. Ahora podemos tener la seguridad de que él es verdadero obispo. Y hay personas que dicen, bueno, que fue consagrado, ordenado sacerdote ya en el 68, y de nuevo por identificar se hizo también en el 68, pero hay que entender algunas cosas aquí que no voy a extenderme, al contrario, vaya a ser un audio muy pesado. Pero quienes creemos en las consagraciones por salto y tenemos pruebas de la historicidad de las consagraciones por salto, no tenemos problemas de personas que se han presentado como clérigos o como laicos y han sido consagrados por salto. Eso es un tema aparte que no voy a hablar, no voy a asumir aquí. Entonces, quiero dejar claro que yo asumo, un servidor asume que Monseñor Viganó es un verdadero obispo, sacramentalmente hablando. Y esto es un trabajo, no es un repaso, no es una especie de promoción de la persona que se presenta como Monseñor Viganó. Es que en su exposición de Yo Acuso, que la publica el 28 de junio del año del Señor, 2024, él tiene grandes destellos de genialidad, por así decirlo, pero tiene ciertas lagunas, él entra en ciertos laberintos que él o no los asume o lo deja como defectos menores, porque nosotros asumimos, y lo decimos ya de entrada, que él está fundando o está iniciando un nuevo tipo de sedevacantismo, o un nuevo tipo de lefebrismo, digamos que una perfección de repente, como Monseñor Williamson, porque no creo que Monseñor Williamson haya consagrado obispo a Monseñor Viganó bajo condición, sino de una u otra manera no trabajan juntos o tienen un tipo de vinculación de amistad. Entonces, queda eso claro. Quiero iniciar este discurso con eso. Algo está haciendo esta persona, Monseñor Viganó, que él va a iniciar un nuevo proceso, y lo vamos a explicar a medida que vamos a hablar de este documento o de esta conferencia que él hace de acusar a Bergoglio como hereje, formalmente hablando. Entonces nosotros resumimos esto en puntos. Dios mediante vamos a tenerlo en el audio, en el vídeo de YouTube. Nosotros vamos a poner los capítulos. Para las personas que lean los capítulos se saltan todo nuestro discurso, ven los capítulos que más les encantan o más les llaman la atención, mejor dicho, y vean cómo hacen. Entonces yo inicio
hicimos, obviamente nosotros nos leímos el documento y hemos hecho un resumen, ¿no? Un resumen crítico, que es la idea, ¿no? Pues nosotros aquí no estamos para engañar a las personas que nos escuchen. Después haremos esta premisa. Lo hacemos en función de nuestra idea inicial, y esto lo decimos de vez también. Un servidor es vacantista, es terciario carmelita. Nosotros usamos hábito. Nosotros somos conclavistas. Nosotros asumimos que la única solución a nivel de la ausencia de jurisdicción formal en la iglesia es con la elección de un sumo pontífice, que la iglesia se organice para ello. Existen personas que asumen que Monseñor Viganó está en esa movida también, pero por lados inadecuados, digamos que con grupos equivocados que tienen que ver con Alexander Dugin y otras personas más, pero ese es un tema que se ha escuchado a algunos vacantistas de Brasil, y creo que no he estudiado a fondo y no me voy a meter mucho en ese debate, no por ahora. Entonces, ahora nos limitamos a lo que tenemos en la mano, que es lo que es formal, público, expreso, público, manifiesto, por parte de una persona que es miembro de la jerarquía de orden, ¿no? Entonces empieza con, así. El Monseñor Viganó usa varias veces la autoridad moral de Monseñor Lefebvre. Eso es un hecho. Él nombra a Monseñor Lefebvre y fragmentos de sus discursos y declaraciones no son escritos, ¿ah? O sea, están escritos, pero él no los hizo de forma redactada. O sea, él no redactó esas grandes acusaciones que hacía contra la secta conciliar. Lo hacía por discursos. Entonces, él cita muchas veces eso a lo largo de su discurso. Y aparte, eso es interesante porque nos da a entender para dónde va él y de repente a qué público quiere llegarle, pero más adelante hablaremos de eso. Entonces él no reconoce las autoridades coercitivas de la alta esfera de los que se presentan como Iglesia Católica. Es interesante, o sea, no reconoce ni al prefecto, que creemos que es Tucho Fernández, que es inquisidor en principio, ni quienes lo nombraron. No reconoce obviamente a Bergoglio y tampoco a todas las posibles personas que están detrás de este Vaticano usurpado, ¿no? Él aparte se ve a sí mismo como un obispo y sucesor de los apóstoles. Reiteramos que él posee una consagración episcopal bajo condición que se fue dada el año pasado, a finales del año pasado, que se ganó la enemistad de varios grupos de benevacantistas, pero sobre todo los grupos que están con Dominotela, y otras más, ¿no? Pero bueno, lo que yo he sabido es por parte de esos grupos de Dominotela que asumen que Monseñor Lefebvre es un enemigo de Juan Pablo II, cosas así. Realmente esos grupos dan pena y han dado pena en este momento de la situación del Novus Ordo. Pues esto es un problema con el Novus Ordo, esto no es un problema con el sacrantismo ni con el tradicionalismo. Ya el lefebrismo puso y ya declaró. Ellos no reconocen a estas declaraciones de Viganó, o sea, no están con él. Existen figuras dentro del mundo de las tesis de los benevacantistas, que son sacrantistas en estado de negación, que no aceptan a Viganó, que no lo reconocen, que son antisacantistas, y hay otros que pues ponemos ese nombre, que es este joven, que es Isaac del canal de Macabeos, que él nos parece que está entrando nuevamente en el buen camino de pasarse para nuestro lado del sacantismo. Él estuvo a punto de hacer eso, pero por cosas de la vida se salió, no hay el caso de recordarlo, pero ellos tienen una pelea intrínseca, esos grupos benevacantistas, que es interesante a veces medio asomarse, porque nos demuestra aquí quién es quién. Entonces, aparte dice haber sido siempre un servidor de la iglesia y el papado. Nosotros nos preguntamos desde cuándo. ¿Quién viene la primera crítica? ¿Desde cuándo el Monseñor Viganó se considera un servidor de la iglesia y el papado? Cuando este hombre hizo vida eclesiástica dentro del Novus Ordo por décadas. No, es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Su decisión no es precipitada. Él dice eso, ¿no? Dice que su decisión de hacer esta acusación contra Bergoglio, de Conciliabro, Vaticano II, no es precipitada ni de animosidad rebelde. B, no tiene motivos
para considerarse cismático? O sea, separado de la iglesia. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo queda Mystici Corporis, ¿no? Aquí de Papa Pío X. Pues si esta persona, Monseñor Viganó, hizo tantos años modernismo, o sea, fue embajador, fue nuncio apostólico, o sea, fue un hombre del alto clero diplomático. Este hombre, él no se considera cismático, pero él ya lo fue. El Papa Pío X en la encíclica Mystici Corporis dice que hay dos formas de salirse de la iglesia. Una es por motu propio y otra es por una sentencia dolorosa de la iglesia, que es cuando se es un cismático vitando. Entonces, ¿qué a esas preguntas que nosotros nos hacemos? Asume que la Santa Misa es un catecon. Hoy cuando hablamos de Santa Misa, nos referimos a la misa católica, codificada por San Pío V, y todos los rituales latinos que existen, que no viene el caso nombrarlos. Pero vamos a nombrar algunos. Tenemos el ritual de Braga en Portugal, tenemos el ritual mozárabe visigótico en Toledo, España, tenemos el ritual latino ambrosiano de Milán, tenemos el ritual latino de la Cartuja, el ritual latino del Carmelo, del Santo Sepulcro de Jerusalén, unos largos, etcétera. Todo esto que hemos nombrado son ritos latinos, o sea, son ritos que entran dentro de la familia de las misas tridentinas. Nosotros sabemos que espiritualmente hablando, y esto me estoy copiando del padre Basilio Mélamo, que en paz descanse, que él dice que el catejón que cita San Pablo es el imperio de la verdad católica. Hay otros que asumen que son otras personas, incluso políticos, etcétera. No viene el caso hablar de ese tema, pero Monseñor Viganó asumen que el catecon, o uno de los catecon, asume que el catecon la misa tradicional es un catecon, o sea, es un obstáculo para la implantación del reino del anticristo, o la llegada del anticristo. Eso lo decimos nosotros, o sea, nosotros asumimos unas bifurcaciones de esa palabra catecon. Es que la usa es Viganó, no, o sea, Monseñor Viganó. Entonces nosotros asumimos otras conclusiones. Él acusa a los albañiles libres. Vuestra calidad tienen que entender que, como estoy en YouTube, no puedo usar la palabra que está condenada por la iglesia. Es un movimiento de personas poderosísimas que se han encargado de destruir países católicos, y ellos se consideran, es que no puedo decirlo, no quiero que me quiten el audio. Son los albañiles libres, ¿vale? Están metidos hasta en política, en religión, en todos lados. Usan una especie de manteles enfrente de ellos, usan ceremonias secretas, tienen hasta 33 grados, cosas así por el estilo. Entonces él dice que estos albañiles libres son los enemigos acusan a los albañiles libres de ser los enemigos de la iglesia y enemigos de la humanidad. Que estos albañiles libres se han infiltrado en la jerarquía eclesiástica, y eso es algo que todo el mundo sabe. Eso es algo que tenemos casos como el propio Rampolla del Tíndaro, que casi fue papa en las finales del siglo XIX, a la muerte de León XIII. Fue el secretario general de León XIII. Estuvo involucradísimo en las claudicaciones de los políticos en Francia. Influenció muchísimo al Papa León XIII para el famoso Realinan, que es una claudicación de la política monárquica del Estado, de la Iglesia frente a los estados monárquicos en función de la República, etcétera. O sea, pruebas hay. El propio Bonini, el creador de la Misa Nueva, uno de los influenciadores de la reforma litúrgica del Papa Pío X de la Semana Santa, era un albañil libre. El santo sí tenía un nombre como el hermano Juan XXIII, era un conocido albañil libre. El propio Gran Oriente de Italia, hace cosa de 2 o 3 años, lo denominó como hermano, o sea, como miembro de los albañiles libres de Italia. Tengo que equivocarme, el cónclave, y quiero hacer una especificación histórica. No sé si el cónclave que elige a Rampolla del Tíndaro es de 1903, ¿sí? Creo de 1903, que es vetado por el archiduque de Austria, el emperador José, que fue el último veto secular que habían identificado a Rampolla como masón. Se sabía de eso, etcétera, etcétera. Y con eso fue hecho un nuevo cónclave y se escoge a nada más y nada menos que a José Sarto, el cardenal José Sarto, que es el nada más y nada menos que San Pío X. Entonces, ¿ve? Él cita a Romano Amerio.
Romano Medio, él escribió un libro que se llama Iota Unum, que es maravilloso, se consigue en internet, hasta en audio narrado por voz humana. Él dice que la crisis actual comienza con la convocatoria del Vaticano II. Y dice que la acción conjunta de laicos y clérigos vinculados a los albañiles libres, que tienen 33 grados de... Dice que está un grado más, pero bueno, tienen 33 grados en su escala de asociación. Él dice que estas personas, tanto clero como seglares, infiltrados, ayudaron a la subversión de la estructura de gobierno y doctrina, o sea, la subversión de la estructura doctrinal y gubernamental de la Iglesia para su demolición interna. Vaya, muy, muy bueno. O sea, realmente ahí, en ese punto sí está totalmente claro, Monseñor Vigano, porque hemos leído también el libro de Romano Medio. Por cierto, Romano Medio tiene grandes críticas en ese libro de Iota Unum a todos los aspectos del Concilio Vaticano II, incluso su misa nueva. Se cree que Romano Medio, al final de su vida, llegó a asistir. Parece que claudicó un poco a nivel de sus conceptos de la misa nueva. Él asume, Monseñor Vigano, que él asume, él aborda lo que es el cambio, ¿no? Él usa la palabra ayornamiento, que es una palabra usada por Juan XXIII, un usurpador, pero bueno, en fin, que es la palabra que justifica la convocatoria del Concilio Vaticano II. Entonces él dice que el cambio, que es un sinónimo de ayornamiento, que fue la narrativa central distintiva de Vaticano II. Y Romano Medio hace hincapié en ese libro Iota Unum, que se puede identificar el Concilio Vaticano II desde su preparación, su consumación y el postconcilio. Es la famosa narrativa central, que es el concepto de la dialéctica. Eso hoy en día aún existe. Y es esencial, y aparte, él va a hacer algo, Monseñor Vigano, él va a empezar a hacer unas distinciones que son muy interesantes. Él va a decir que, bueno, al concepto de vieja religión se superpone la Iglesia conciliar. Al concepto de misa vieja, que es la misa católica de todos los tiempos, la misa apostólica, se contrapone el concepto de nueva misa. Al concepto de preconcilio, que es la Iglesia católica, fundada por los apóstoles, se antepone el concepto de relativización del dogma, condenado por la encíclica Pascendi, que es un concepto propio del morenismo. Él, sin embargo, el Monseñor Vigano reconoce el pontificado de Juan XXIII, pero asume que Roncalli, después él va a llamarlo por su nombre de pila, y dice que Roncalli era amigo de un excomulgado Vitando, que es un tal Ernesto Buonaiuti. Los excomulgados Vitando no se puede ni hablar con ellos. O sea, lo único que podemos recibir de ellos es casi que emoción en artículo mortis, en caso de tener otro clérigo disponible. Si es que este hombre, creo que sí, Ernesto Buonaiuti fuese clérigo, ¿eh? Pero asume que este excomulgado Vitando era amigo de Roncalli, y todos sabemos quién es Roncalli. Es una persona que al momento de su muerte, y aparte, un poco antes, o sea, él siempre fue sospechoso de herejía, de haber enseñado modernismo cuando fue profesor de seminario. Y aparte, a la muerte del propio Juan XXIII, conocido Roncalli, existen algunos recortes de periódico de logias de albañiles libres, felicitando la obra de las encíclicas de este hombre, mientras fue aparentemente reconocido por el mundo como sumo pontífice, pero de modo religioso y dogmático sabemos que fue un usurpador. Aparte, él va a decir que, entonces él va a hacerse unas preguntas como que ¿cómo actuarían hoy los papas de los últimos siglos, ¿no? ¿Me condenarían culpable de cisma? Esa es esa pregunta. ¿Condenarían a quien pretende ser su sucesor? Es interesante, ¿no? Obviamente todos sabemos que los papas del pasado no coincidirían con lo que se está haciendo, no de ahorita, no con Bergoglio, por favor, desde hace 60 años para acá o más. O sea, los propios documentos conciliares, todos sabemos que poseen herejía condenada previamente. Es obvio que el condenado fuese todos, no solamente
la persona que se presenta como Francisco, sino toda secta conciliar, todos los falsos papas que han formado parte de esa la convocatoria hecha por Juan XXIII, hasta la lista de todos esos papas, que lo diremos un poco más adelante. Asume poseer la fe, asume poseer la fe de los papas preconciliares. Nosotros nos preguntamos desde cuándo, porque como hemos dicho, hizo la vida diplomática y religiosa como clérigo desde que fue ordenado sacerdote en el año 68. No, falso. Fue considerado obispo en el año 60. Fue considerado sacerdote en 1968 y creo que fue considerado obispo en el rito moderno en el año 1992 por Carol Wojtyła, cuando era usurpador de la Santa Sede, tomando el nombre de Juan Pablo II. Entonces, continuamos él asume que los errores que defiende Bergoglio, que hace el Papa Francisco, super hereje, son sin excepción aquellos que los papas ya condenaron. Nosotros nos preguntamos, ya va, ¿y los demás papas los demás papas conciliares? Esas personas también están, también tienen errores ya condenados, o sea, asumieron errores ya condenados. ¿O qué es que cuando estas personas hacían sus encíclicas, sus documentos, sus discursos, citando a Vaticano II, qué es eso? Fue las propias creaciones de ellos, perfecciones de los digamos que las premisas de Vaticano II. Entonces, él entra aparte él en contra, o sea, él es así, Monseñor Viganó, él asume una especie de noción de posición en contra del concepto de la nueva religión conciliar. Hay comillas de una especie de renovación necesaria, y él empieza a hacer una especie de contraparte. Dice, bueno, en contra de la renovación necesaria, que vuestras calidades van a escuchar eso siempre de todo cura moderno, de todo obispo moderno, de todo laico moderno, que se desmueve por el Vaticano II, y va a decir que los cambios eran necesarios. Él va a hacer una excelente frase breve, va a decir que el magisterio católico nos enseña que la verdad es inmutable y que la evolución del dogma es herética. Totalmente cierto. Eso ya hemos hablado incluso ya en el pasado en nuestros otros audios. El Papa León XIII habla de ello, y el Papa San Pío X también habla de estos temas. El Monseñor Viganó, él va a hablar del concepto de iglesias no católicas. Entonces, él va a subir que el concepto, cuando habla de iglesias no católicas, nos referimos a que existe hoy en día una especie de posición del católico en frente. Y cuando decimos católicos nos referimos a clero y seglares. Asumen conceptos de iglesia. O sea, yo estoy en una iglesia determinada o estoy en otro tipo de iglesia. Y él usa una especie de... Él roba, ¿no? Él usa el silogismo ratzingeriano del papanatas Benedicto XVI, ¿no? Que el concepto de la hermenéutica de la continuidad. La hermenéutica de la continuidad. Pero él usa la palabra hermenéutica de la ruptura. Y es ahí que él usa se plantea ese término, ¿no? Como una iglesia que está acostumbrada a romper y una iglesia que se niega a romper. Y después él habla de esas dos iglesias, cada una con sus propias liturgias, y son interesantes. Entonces esa iglesia, una de ellas, cada una, sea la hermenéutica de la ruptura, que es la modernista, o la otra iglesia católica, que son diferentes grupos tradicionalistas, cada uno usa su liturgia, su propio santoral, su propia distancia del dogma, de las notas esenciales de la iglesia, le hace la unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad, lo que se dice en el credo de Nicea constantinopolitano. Entonces él dice que Bergoglio asume aquella iglesia que es la conciliar, y nosotros también nos preguntamos, ¿y los otros papas falsos? Los papas a partir desde Juan XXIII hasta el actual, personas que se presentan como papas de la Iglesia Católica. Esos no tienen esas dos, no están en esas dos, esos no entran dentro de esa dicotomía de dos iglesias, cada una con su liturgia, con sus propias notas de la iglesia. Eso es algo que hay que hacer una especie de mea culpa. Pues esta persona
le rindió honor a estos papanatas, ¿no? A estos falsos papas. De hecho, fue promovido por ellos. El propio título que él tiene de arzobispo titular de Ulpiana es un título, es una diócesis ya extinta, pero ese título se lo dio Juan Pablo II, de Oquiogarnos. O sea, esta persona también bebe de esa, ellos beben de estas nociones. O sea, no se puede disociar eso. Por eso después hablaremos un poco más adelante de ello. O lo hablaremos aquí ahora. O sea, él tiene que desprenderse de ese título de arzobispo titular de Ulpiana. ¿Por qué? Porque también se critica a Monseñor Golintuk, que es firmado como arzobispo de Bularreya, que también fue dado, de no equivocarnos, por Juan XXIII. Porque Monseñor Golintuk no se desprendía de ese título, como también no se desprende Monseñor Vigano de esos títulos que en teoría no tienen validez. Estas son personas que tuvieron carrera y tienen carreras eclesiásticas y ven eso como méritos que se han ganado de una otra manera. Y ahí empieza cierta comprensión. Pero no es igual juzgar hoy en día a Monseñor Golintuk de mantener su título de arzobispo de Bularreya, como mantener hoy en día, con la cantidad de información que hay, con el tamaño de la distancia y el desastre provocado por el Vaticano II. No es lo mismo que Monseñor Vigano se siga presentando como arzobispo titular de Ulpiana. Entonces, continuando, él va a decir aparte algo que nos parece interesante. Él dice que esta iglesia conciliar de Bergoglio, ella es ecuménica, sinodal, inclusiva, inmigracionista, que no puedo hablar de ese tema mucho por aquí por YouTube. Pero me gusta mucho que él aborde el tema de inmigracionismo, porque no sé si en Hispanoamérica se comprende. Ustedes ya están sufriendo esos problemas allá con ciertas masas migratorias no deseadas, no pedidas y extrañas, porque de un día para otro te cambian una ciudad, os cambian una calle, un vecindario, y eso tiene una razón de ser. Y una iglesia eco-friendly y gay-friendly. Entonces, un servidor hace una especie de crítica, ya que, como hemos dicho, un servidor tiene esos destellos de genialidad, destellos que otros teólogos ya a lo largo de 50, 40 años ya han exprimido. Pues no sé por qué la gente está está impresionada. Algunos están impresionados en grado máximo porque Monseñor Vigano es un hijo del Concilio Vaticano II. Es un miembro público que hizo carrera dentro de esa secta. Y él ha asumido esta posición en el ocaso de su vida. Monseñor Pierre Martín Golintuk hizo lo mismo, con muchísimos menos recursos, también en el ocaso de su vida. Pero lo hizo de forma más certera y en menos tiempo. No hizo carrera en el Novus Ordo, si bien participó en alguna que otra misa nueva, sobre todo cuando estaba ya en situaciones bastante degradantes de pobreza, cuando estuvo viviendo en Toulon. Monseñor Golintuk hizo la condena de la iglesia conciliar. Le hizo en 1981, de no equivocarnos. Le hizo breve, pero es un miembro de la Iglesia Católica con jurisdicción, jerarquía de jurisdicción, jerarquía de orden, que hace la acusación contra el Concilio Vaticano II y contra sus reformas. Ya Monseñor Vigano es un miembro de jerarquía de orden, pero ausente de jerarquía de jurisdicción. Y eso es un tema que no quiero entrar ahorita porque me haría muy largo, pero es interesante esto, y con esto que hacemos, que yo creo, y volvemos al tema de esas suposiciones, que Monseñor Vigano con esta nueva fase, no sé cuántos años él vivirá, no sé qué tipo de salud le dará a él, pero va a entrar en una fase de un sagantismo friendly. Y eso no nos gusta, porque el sagantismo siempre debe ser bastante combativo, bastante criticado de forma exterior. Si bien Monseñor Vigano ya está siendo bastante criticado, nosotros tenemos esperanza de que esta persona tenga cada día se configure más con la idea del sagantismo clásico, que después hablaremos un poco de ello si nos da tiempo. Entonces, continuando, la iglesia, él dice, Monseñor Vigano, la iglesia no puede enseñar el error. Y esto es interesante. En su cabeza, el romano pontífice puede ser a la vez hereje y ortodoxo, Pedro y Judas, en comunión con todos sus predecesores, y al mismo tiempo está en cisma con ellos.
Entonces uno hace otra crítica. Vigano, el Monseñor Vigano no hizo lo mismo en toda su carrera como obispo modernista. O sea, él todavía hizo lo mismo. O sea, él fue un obispo de la secta conciliar, un falso obispo, dudoso obispo por lo menos, estando como obispo y ser a su vez antiobispo. Ser a su vez intentar ser ortodoxo y ser a su vez ser una persona totalmente heterodoxa. Él hizo eso. Él es parte de ese mostrillo. Él fue parte de esa criatura que formaría una especie de cuerpo antimístico resultante de una especie de mega secta que es la falsa Iglesia Vaticano II. También el Monseñor Vigano él va a asumir una extraña, él va a citar, hemos dicho desde un principio, que Monseñor Vigano él va a citar varias veces, no solamente de nombres, sino también de extractos, de discursos y de algún nombre, de algún libro de Monseñor Lefebvre. Él va a asumir, y aquí continuamos, y aquí hacemos énfasis en el punto que queremos abordar, él asume, Monseñor Vigano, asume la extraña resaca lo decimos nosotros, de Monseñor Lefebvre cuando coqueteó en sermones, mucho cuidado, en sermones, a favor de una posible noción de sedevacantismo. Él hizo eso 2 veces. El padre Basilio Méramo, él comenta esos días de Monseñor Lefebvre tipo sedevacantista. Eso fue el 30 de marzo de 1986. La realidad es que Monseñor Lefebvre después se retracta. No se retrata a nivel formal, pero él vuelve nuevamente a ese caos de reconocer y resistir. Pero es importante que él haga esto, porque creemos nosotros que él cita a Marcel Lefebvre en este discurso de yo acuso a Bergoglio como hereje, a la persona que se presenta como Papa Francisco, citando a Marcel Lefebvre para una sola razón, es para domesticar, es para intentar darle más rango a su discurso en sectores conservadores, sectores de línea media y sectores obviamente tradicionalistas del lado, o sea, criptolefebristas o los propios lefebristas. O sea, aparte, y va a decir algo que es interesante, y aquí el discurso de Monseñor Vigano se empieza a poner atractivo a nuestro parecer, porque él va a ir como cocinando en fuego lento, ¿no? Pues así decirlo, disculparme un poco lo grosero de esta frase, ¿no? Pero él va a decir algo que es interesante. Como hemos dicho, él va a ir ahora creciendo lo que es el ataque. Él, como si fuese poco lo que dijo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces él dice que la fe tridentina, Monseñor Vigano va a decir que la fe tridentina y el juramento antimodernista, que es obligatorio de todo sacerdote profesarlo, previo a su ordenación sacerdotal, él dice que esa fe tridentina y el juramento antimodernista, que lo hace obligatorio el Papa San Pío X, es contrario a lo que el Vaticano II y el llamado Magisterio Conciliar enseñan. Es muy común ver en sectores conservadores, línea media, criptolefebristas, o digamos que tradicionalistas del lado ya conjurados con el Vaticano II, es muy común decir que ellos sí reconocen los papas conciliares, falsos papas, pero ellos reconocen como papas conciliares, los reconocen, y reconocen también el magisterio conciliar. Eso es muy importante. Y aquí Vigano va a decir, ese conciliado del Vaticano II y ese famoso magisterio conciliar, eso es totalmente opuesto a la fe de Trento y a la fe del juramento antimodernista. La fe de Trento no es la fe del siglo XVI, es la fe contenida de las enseñanzas apostólicas. Pero en fin, continuamos. Dice que la Iglesia, Monseñor Vigano continúa, dice que la Iglesia y el papado, y esto es bastante jugoso para aquí nosotros que somos conclavistas, dice que la Iglesia y el papado no pueden ser instrumentos de perdición y no de salvación. O sea, aquí viene la Iglesia en sí, la Iglesia con sus sacramentos y su doctrina, y el papado no son instrumentos de perdición, sino de salvación. Toda posición teológica, que hacemos un pequeño salto, toda posición teológica que hoy en día me esté socavando, desprestigiando la posibilidad de que la Iglesia, se supone que los sedevacantistas somos la única Iglesia católica que conservamos la fe de Trento y la fe, como dice Vigano, del juramento antimodernista.
Se supone que nosotros tenemos en grado de acto la posibilidad de generar un papa en la iglesia. Es importante que esto, claro, esto no se lo dice a los conclavistas, se lo dice, el Monseñor Vigano está hablando para los católicos que están o con dudas o tienen una noción de una posición de conservadores o tradicionalistas de línea media en la iglesia, y el efebrismo en parte, pero sobre todo este rango mucho mayor que es los conservadores. Dicho esto, que es interesante, concluyendo que las doctrinas heterodoxas transmitidas por la iglesia conciliar y los papas del concilio desde Pablo VI en adelante, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Es obvio, y eso es algo que es lamentable, y una crítica, realmente una acusación que le hacemos a Monseñor Vigano, es reconocer a Juan XXIII, antipapa, usurpador, superhereje, y lo considera como un papa de la Iglesia Católica. Es un hecho. Y nos parece extraño que él lo haga así. No sé por qué él no asume la herejía previa y la pertenencia de este hombre, de Juan XXIII, a las sectas no católicas, que harían un candidato no papable, y aparte sus propias herejías en Pachis Terris, que ustedes se leen el documento de libertad religiosa, se llama Dignitates Humanes, de Noquio Carnos, de Concilio del Vaticano II, y siempre salen citas de las Pachis Terris de Juan XXIII. O sea, pues él asume que es un papa válido, porque él nos entenderá esto aquí. Entonces él dice que desde Pablo VI, criptojudío, supermasón, liberal, hasta más decirlo, criptojudío, probablemente un marrano. Él dice que a partir de Pablo VI constituyen los papas a partir de esos papas del concilio constituyen porque algo interesante, Vigano usa lenguaje de línea media, usa lenguaje de apologética de estos grupos. Es interesante, ¿por qué? Porque él está hablando a esos grupos, no está hablando a los separantistas, y después más adelante vamos a hablar de ese tema. Entonces, y ya quedan avisados, él no nos está hablando a nosotros. Muchos separantistas andan todos ilusionados, como si fuesen unas admiradoras de algún tipo de grupo de pop o algún cantante famoso. O sea, no olvídense y después vamos a decir por qué. Algo que es interesante aquí, que él dice que los papas del concilio constituyen una anomalía que ponen en duda la legitimidad de su autoridad y de gobierno. Parecen unas frases así que son, digamos que muy buenas, pero eso implica muchísimas cosas. Decir que estos papas del concilio él lo considera de Pablo VI. Nosotros lo consideramos a partir de la muerte del Papa Pío X. A partir de ahí se genera toda esta secta religiosa magnánima. Pero en fin, él lo considera a partir de Pablo VI. Entonces él dice que todo ese conjunto de papanatas, de usurpadores, lo considera como anómalos. O sea, que eso es algo que no es común en la iglesia. Y aparte se pone en duda la legitimidad de su autoridad. Eso implica muchas cosas. Si esos papas modernos, conciliares, tienen dudas de la legitimidad de su autoridad, significa que como esos papas, sus doctrinas son dudosas, sus disciplinas son dudosas, sus misales son dudosos, sus excomuniones son dudosas, sus promociones a episcopados, incluyendo la de este señor de Juan Vigano, es dudosa, las encíclicas de estos papas conciliares son dudosas, en su autoridad y en su legitimidad son dudosas. El pontificar romano para crear nuevo clero, diáconos, sacerdotes, obispos, son de dudosa legitimidad y de dudosa autoridad. Y también decir que la duda del gobierno de estos papas conciliares implicaría que los cardenales modernos, los obispos modernos, los curas modernos, todos son dudosos a nivel de gobierno. O sea, él se está planteando una sedagante clásica. Escuchadme bien, estimado y piadosísimos espectadores, carísimos oyentes. Él está planteando una duda de gobierno y de legitimidad. Se está planteando un sebagantismo clásico, totalista. Eso es lo que Vigano está planteando aquí, y nos parece una maestría haberlo hecho así. En este punto sí nos gusta su discurso. Si bien él también se afecta, por eso es que se consagra su condición como señor Williamson, a pesar de haber sido consagrado por un verdadero obispo que fue
Monseñor Wojtyła, el que se presentó ante el mundo como Juan Pablo II, fue consagrado obispo con el nuevo rito, dudoso y ciertamente inválido, de pontificar romano para hacerlo obispo en 1992. Muy bueno por él, muy dudoso por él también, porque también esto le afecta a él. Y él tiene que hacer como San Agustín, él tiene que bajar a sus miserias y decir claro que fue consagrado obispo su condición, y decir que él también fue parte de esto. Bueno, continuemos. Él dice que se usó la autoridad, ahora bien, autoridad, ¿qué tipo de autoridad? Conciliar, presidencial en la iglesia con vistas a su destrucción, porque hay que entender un poco que hoy en día hay apologistas católicos, modernistas, católicos para entendernos, donde asumen una distinción de un papado, o sea, así como están los que la tesis de Casichea, con que son seracantistas, que dicen, bueno, existe un papado material y un papado formal. Hoy en día hay personas que dicen, no, es que estos papas, como son autoridad, no solamente religiosa, sino también autoridad civil, ellos están actuando a veces como autoridad civil, de autoridad tipo organizativa, además, ¿sale? Así como una especie de papa presidente, que eso es demoníaco. Y nos extendíamos un poco de eso, porque la autoridad del papa es inmediata. Él tiene las dos espadas, lo hemos dicho en nuestro canal de Telegram, y en la teología canónica nos va a enseñar que el papado posee dos autoridades: la autoridad de la sobrenaturalidad y la autoridad del derecho del poder temporal. O sea, él no se distingue. O sea, si él hace algo ilícito a nivel temporal, no será infalible, pero él tiene autoridad y tuvo autoridad, y Dios permitió algo ilícito por parte de un papa cuando se equivoca a nivel temporal, pero él tiene autoridad y es la fuente de toda jurisdicción. En fin, entonces dice que la autoridad en la iglesia, no sabemos cuál, pues nosotros hacemos que cuál, la conciliar, la presidencial, porque él está hablando, a veces él va para atrás y para adelante. Ese es el problema de Monseñor Vila, no a veces. A veces no sé con quién estoy hablando, con un sacrantista o todavía con un miembro de esa secta, que acepta conciliar, ¿no? La autoridad de la iglesia, con vistas a su destrucción, entonces él va a hacer una especie de paréntesis. Él va a decir que la transformación en una distinta a la querida y fundada por Cristo. Y esto parece también un poco retórica, pero no, pues muy clave. O sea, la iglesia, esencialmente hablando, no puede cambiar su constitución. Ya, si la iglesia tiene que ser la misma para el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, para la actual adorancia vacante prolongada. La misma en la Edad Media, la misma en el siglo XVI, la misma en el siglo IV, y las diferentes épocas de la iglesia. Y tuvo que tener la misma capacidad esencial. Entonces, él dice que cualquier autoridad que pretenda esa destrucción, esa distinción de iglesia fundada por Cristo, querida por Cristo, es un elemento suficiente para dejar sin efecto, volvemos al caso, para dejar sin efecto la autoridad de este nuevo sujeto. Claro, que se ha puesto dolorosamente a la iglesia de Jesucristo, usurpando su poder. Ahora bien, nuevamente medio acusamos también a Viganó. O sea, si dice que Bergoglio es una persona que socava y trabaja en vista de esa destrucción, de esa distinción esencial querida por Cristo en su iglesia, elementos constitutivos, esa intención de destruir esos elementos constitutivos esenciales de la iglesia de Cristo, por sí dejaría sin efecto la autoridad de este nuevo sujeto, de este nuevo papa, falso papa. Nosotros decimos entonces Juan 23, que es lo mismo, convocando un conciliábulo destructivo en la iglesia. Pablo VI también es otro constitutivo de destrucción de la iglesia. Juan Pablo I también, el mismo, pese a su nombre de Juan, y Pablo es la unión de Juan 23 con el nombre de Pablo VI. O sea, él tiene la intención de continuar la idea conciliar. Juan Pablo II, lo mismo. Benedicto XVI, lo mismo. Y Francisco, lo mismo. Estos sujetos han creado, impulsado, promovido esa religión conciliar que, como dice Monseñor Viganó, bastaría un solo elemento que comprobase que estos tipos quieren cambiar la distinción esencial, querida y fundada por Cristo en su iglesia, para que esa autoridad quedase sin efecto. Pero, o sea, es una crítica, ¿no? Es muy bueno la nota de él, pero nosotros lo usamos también a Viganó. Entonces, todos estos tipos también carecen de autoridad y
y sus autoridades quedan sin efecto. De hecho, propiamente él lo dijo en un punto más anterior al nuestro, y ya hemos hablado de ello. Entonces, Monseñor Viganó dice: por eso no reconozco la legitimidad del dicasterio que me juzga, que son los inquisidores actuales, ¿no? Continúa, usa términos, ¿no? Vuelve a usar Marcel Lefebvre, usa esa especie de impulso de la figura de Marcel Lefebvre. ¿No? Claro, obviamente, Marcel Lefebvre, a pasar de las décadas, se ha revitalizado también un poco, porque pues esa especie de jugada de Monseñor Feley, que intentó hacer un acuerdo con Ratzinger, pero no le quedó bien, le apareció Jorge Mario Bergoglio. Monseñor Viganó, él va a usar términos a lo largo del discurso, como hemos dicho a lo largo de nuestra exposición, de autoría de Marcel Lefebvre, usando la autoría de Marcel Lefebvre. Nosotros nos preguntamos, es que Monseñor Viganó, disculpadme, él intenta domesticar el sedacantismo, por otro lado, o él intenta domesticar la Fraternidad San Pío X o los grupos cripto o lefebristas, los grupos filo-lefebristas, intenta como darle cierto tipo de control en contra de esa tirria, esa especie de animadversión que tienen contra la posición sedacantista. Él está preparando las resistencias, que existen también grupos que no están con la posición actual de la Fraternidad San Pío X, pero están con un grupo que son lefebristas rudos y duros, tipo de los años 70, que son los lefebristas que desearían que todas las directrices de la Fraternidad San Pío X fuesen como el día después de la excomunión, supuesta excomunión de Monseñor Lefebvre. Si bien a nivel teórico, a reconocer a Juan Pablo II como verdadero papa por parte de la Fraternidad San Pío X para la época de las excomuniones, en teoría ellos fueron excomulgados en el documento Ecclesia Dei Afflicta. Pero no importa. Hay grupos que quieren permanecer como el día siguiente de la excomunión. Nos preguntamos si Monseñor Viganó está hablando, con lo que vamos a decir ahora, a esos grupos. Intenta domesticarlos, intentarles vender la idea de que el sedacantismo es una posición teológica y sobre todo más hoy en día. Entonces, nos parece que va a ser una crítica a Monseñor Lefebvre. Él va a decir lo siguiente. Él va a decir que Monseñor Lefebvre antepuso la obediencia a la verdad. Él va a decir que el Monseñor Lefebvre aprovechó el connatural respeto de los católicos, o sea, clero y fieles, por la sagrada autoridad. Él va a decir eso, o sea, Monseñor Lefebvre, debido a que existe una especie de natural respeto por el católico ante la autoridad, Monseñor Lefebvre antepuso la obediencia a la verdad. Es una gran crítica a toda la obra de la Fraternidad San Pío X. Entonces, nos preguntamos, ¿es que Monseñor Lefebvre nos engañó? ¿Estuvo perdido en esa época? ¿Fue mal asesorado? Pues probablemente. Hemos tenido en nuestros vídeos de Monseñor Gorintuk, sobre todo los dos primeros vídeos acerca del Palmar de Troya, queda muy claro, ¿no? Monseñor Gorintuk fue al Palmar de Troya con personal de la Fraternidad San Pío X. Y el propio Monseñor Lefebvre invitó a Monseñor Gorintuk tanto a ser profesor de la Fraternidad San Pío X, no pudo porque se consideraba ya mayor para la empresa, el propio Monseñor Gorintuk. Pero segundo, Monseñor Lefebvre discutió la posibilidad de crear obispos nuevos, que iba a hacer lo iba a hacer Monseñor Gorintuk. Y algunos miembros, sobre todo que llevaron al Palmar de Troya a Monseñor Gorintuk, no figuraban en esa intención mutua entre Marcel Lefebvre y Monseñor Gorintuk de crear obispos para el Palmar. Obviamente, Marcel Lefebvre se desligó, mejor dicho, de esa situación del Palmar de Troya. También lo hizo Monseñor Gorintuk en su momento. Pero hay que entender, o Monseñor Lefebvre estaba perdido, estuvo engañado, no hizo bien las cosas, porque como dice el señor Viganó, antepuso la obediencia a la verdad. Y responde esta conjetura, ¿no, Monseñor Viganó? Y esto aquí viene el problema, que viene algo que es grave si consideramos un verdadero resbalón teológico, salvando las distancias, ¿no? Porque Monseñor Viganó tiene 82 años, tiene 2 años menos que mi madre. Monseñor Viganó nació en la Iglesia Católica y conoció la Iglesia Católica hasta los 20, más o menos hasta sus 28 años aproximadamente. Monseñor Viganó va a responder, va a decir que quizás Monseñor Lefebvre antepuso la obediencia a la verdad con la esperanza de que un futuro papa pudiese sanar el desastre producido
cuyos resultados perturbadores ya podían preverse para la época postconciliar. Esto es un problema porque no es igual que un servidor se equivoque en religión, que hay un médico, un arquitecto se equivoque en materias de religión, por más que sea muy devoto, muy asiduo al estudio, que alguien que nació y fue niño en un seminario, adolescente en un seminario, joven o adulto en un seminario, estuvo entre 10, 14 años estudiando teología. Y más aún Monseñor Viganó, que estuvo con carrera diplomática en la Iglesia Conciliar, y aparte conoció la verdadera Iglesia Católica, tanto en su familia como en su formación de seminario. Monseñor Lefebvre aún mucho más. Monseñor Lefebvre no conoció en su formación lo que es el modernismo, a nivel de lo que es tipo conciliar. Puede haber conocido profesores modernistas, pero el modernismo no lo conoció Monseñor Lefebvre. Conoció el error en las nociones de la encíclica Pascendi, pero creo que Monseñor Lefebvre, no sé si estaba esperando que un papa solucionara el problema, pero hoy en día, al venir Viganó, me dice a mí que de repente estaban esperando que viniese un papa, un futuro papa, y pudiese sanar el desastre. Eso implica un pequeño problema. Eso está condenado por la Iglesia. Creer que un papa venga a futuro a solucionar algo implica que es un acto en contra de la infalibilidad papal. Si ellos esperaban que viniese un papa, es que ese papa del momento no era católico. Ahí cuando nosotros decimos, no, este papa no es católico, la sede está vacante, tiene que venir otro papa a solucionar el problema. Pero si yo reconozco un papa en ejercicio como válido, como legítimo, decir que venga un papa nuevo a solucionar el problema es herético. Tanto es así que eso está condenado en la bula Execrabilis del Papa Pío II. Y eso aparece en el Dezinger numeral 1375 o en la numeración clásica numeral 717 del Dezinger. Entonces, no se puede esperar que un concilio general, un concilio deponga las decisiones de un papa futuro, y obviamente ese concilio general que produzca un papa, con la esperanza de que ese papa solucione lo que está haciendo un papa actual, si lo consideramos legítimo, va en contra de la infalibilidad papal. Entonces, cuidado con eso, y eso lo expone Monseñor Viganó, criticando a Marcel Lefebvre. O sea, los dos están complicados, los dos, y eso es una gran crítica que hacemos a Monseñor Viganó. Continúa Monseñor Viganó diciendo que eso no sucedió, aquello de que sucede, se suscitara un papa nuevo, ¿no?, dentro de la crisis conciliar. Eso incluso también lo asumió, disculpadme, el profesor, el sacerdote Sainz y Arriaga, en su libro Sedacante. Pues lo aborda de forma diferente, como lo hemos dicho. O sea, en ese libro él dice que Pablo VI no es papa. Mucho cuidado, él hace lo que hace Viganó, pero mucho más extenso, y asume que si apareciese un papa durante esa década de los 70, porque ese libro Sedacante fue escrito en 1972, obviamente él dice que los cambios fuesen graduales hacia la Iglesia Católica, y no era tan fácil, porque la crisis ya para los años 1972 del siglo pasado estaba muy profunda. En esa época, Monseñor Viganó estaba en su carrera diplomática, lo voy a decir más adelante, pero entonces mucho cuidado. No es igual como lo planteaba el padre Sainz y Arriaga, como está planteando actualmente Monseñor Viganó, y como lo planteó probablemente Marcel Lefebvre, porque esta ha sido una crítica a Marcel Lefebvre. Entonces continúa, esto no sucedió, lo del Papa Católico, que surgiese un Papa Católico dentro de la crisis conciliar, que pudo haber sucedido, no sucedió. Y alguien me va a decir, no, es que tú estás asumiendo que los papas de posconciliares tuviesen jurisdicción. No. Durante cierta década de los años 70 del siglo pasado, habían cardenales con jurisdicción, con misión jurídica. O sea, no es mentira, habían cardenales puestos, por lo menos por el Papa Pío X. No sabemos si había mayoría. Esos papas podían crear otro papa. No fue así. No sabemos si habían, digamos que, ortodoxos ocultos, en el sentido de católicos ocultos dentro de esos cardenales, o los cardenales todos eran unos apóstatas, como sucedió. Por eso la crisis conciliar ha sido más grave de lo que estas personas pensaron en su juventud, si bien ellos fueron colaboradores, y nos referimos a Monseñor Viganó, especialmente porque es que hace una acusación hoy en día. Entonces, su querido Papa Católico no padeció, tampoco él no hizo nada en su época. Él mismo lo dice más adelante. Entonces, no sucedió, ese Papa Católico no apareció. Entonces, él dice que durante el posconcilio
Vaya, él dice durante el concilio, o sea, esa fase posterior del concilio, pero nosotros asumimos que fue donde la parte previa, durante y el posconcilio, fue una fase convulsa. Y él dice que Monseñor Viganó, o sea, él dice que no se atrevió a oponerse a los errores, vamos a decirle a las herejías, ¿no? Decimos nosotros. No se opuso a las herejías del Concilio Vaticano II y esos desviaciones. Él sabía que estaba ocurriendo, dice que, aparte, él hace confesión de eso, él sabía que estaba ocurriendo una situación de error, las herejías y desviaciones doctrinales, y que no pudo encontrar condiciones para captar la gravedad sin precedentes de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Vaya, y después él continúa, un poco antes, pero nosotros continuamos. Él dice que estaba absorbido en su trabajo burocrático y administrativo al servicio de la Santa Sede. Es que, vaya, no por nada, pero nosotros acusamos también a Monseñor Viganó. Decimos que tú estabas, vuestra excelentísima reverencia, porque es un verdadero obispo, estuvo al servicio de la destrucción del catolicismo en la Santa Sede usurpada, haciendo novus ordo y promoviendo un Vaticano II. Y si eso es así, cándidos oyentes, él hace una confesión de parte. O sea, un clérigo no puede arguir ignorancia, mucho menos un clérigo de alto nivel como él. Nosotros creemos que esta persona no es igual, hemos dicho un poco más atrás, mucho antes, hemos dicho que no es igual que un arquitecto, que un médico, que un empleado de servicio de mesa, que un cocinero, que un pintor, que un artista, que un cantante, que un motorista, un conductor se equivoque en materia de religión. Acaba de una persona que creció en un hogar católico, se formó en un seminario católico y le explotó la crisis conciliar en su cara. Estas personas estaban preparadas dogmáticamente para saber, porque él mismo lo dice, reconoció los errores y las desviaciones del posconcilio. No pudo hacer nada porque no tuvo los medios. Tampoco Monseñor Godín los tuvo, pues los hizo. Y fue un anciano cuando los hizo. Y este hombre era un hombre joven para la época, un hombre de 30 y tantos años. Y él dice que, bueno, él estaba absorbido en su trabajo burocrático y administrativo. Nosotros decimos que no. Y si este hombre estuvo al servicio, como hemos dicho, de la destrucción de la iglesia, porque estuvo, representando a la secta conciliar, nosotros creemos que él debe jurar, y para jurarse se necesita una serie de procedimientos canónicos. De lo contrario, nosotros arguimos que él no puede administrar sacramentos de forma lícita. Puede hacerlo, pero no lícito. Y nosotros aquí decimos que él debe jurar. Lo siento mucho, él mismo hace una declaración ahí, él mismo hace una confesión de parte. Nosotros asumimos eso, él debe jurar. Él tiene que 60 años sabiendo que existen errores y herejías, entonces ahora que está aposentado, está jubilado, por así decirlo, entonces ahorita sí se mete católico. No, eso no funciona así. Si estuviéramos en la Edad Media o en el siglo XVI, y en el siglo XVI existiese internet, y en el siglo XVI hubiese existido la crisis conciliar, muchos youtubers o nuestro propio Monseñor Viganó íbamos a pasar por el brazo secular controlado por algún tipo de iglesia satánica de la época, un tipo conciliar, y íbamos a ser condenados a la hoguera. Muy probablemente. Si existiese si el Vaticano II hubiese existido en la Edad Media y tuviésemos internet en la Edad Media, y si existiese en la Santa Inquisición, iban a usar ese elemento de fuerza del Estado, que era una mezcla entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia, porque los monjes no hacían torturas, era el poder del Estado. En fin, entonces hoy en día es muy cómico, es muy suave, es muy friendly, por así decirlo, muy amistoso ponerse a decir que este es o no es papa, por conclusión teológica. Pues no hay consecuencias, sí las hay, ¿eh? Existe consecuencia de ostracionismo y puede existir incluso algún tipo de atentado en contra de la existencia física de las personas. No es mentira, ¿está bien? Pero las consecuencias hoy en día no son las mismas que hace 300 años, ¿eh? Hoy en día es más fácil ser sacrantista. Claro, íbamos condenados con razón, íbamos a ser santos, pero iba a ser muy divertido. Entonces, Monseñor Viganó, nosotros es una opinión personal, creemos que él le va a jurar. Es muy fácil, existen unos esquemas para jurar,
Y es siempre se necesitan 2 testigos con una autoridad competente, que en este caso debe ser un tipo de obispo, debido a la situación de ausencia de jurisdicción ordinaria, pero esa jurisdicción debe existir. Y esa es la única grave crítica que hacemos a Monseñor Viganó en lo que es por culpa de su existencia, de su conocimiento de la crisis. Hay personas que dicen que no, que la Iglesia Conciliar no está condenada formalmente, pero es muy diferente. Hay quien nace en la herejía sin saberlo, como alguien que ha conocido la fe, la sana doctrina, y se ha pasado a una falsa religión herética, que es postura ya herejía condenada previamente, con pena de conocimiento y pena de advertencia. ¿De cuál pena de advertencia? De los conocimientos que él asumió en el seminario, en el famoso juramento antimorenista que él expuso públicamente antes de ser ordenado frente a la autoridad competente con jurisdicción lícita para la época. O al menos para el 68 debían ser personas que no profesaban por algún tipo de obediencia ciega, falsa obediencia ciega, que es ilógica la obediencia ciega. La teología canónica enseña que la obediencia debe ser justa y también racional, pero ese juramento él lo hizo. Y si él fue un diplomático, un alto, así tuvo muchos, como les pone también en esta conferencia, les pone, tuvo grandes obstáculos, y siempre tuvo enemigos, pero no nos interesa, usted creció, usted hizo vida diplomática dentro del Novus Ordo. Él conoció esa religión falsa, habiendo conocido la verdadera antiguamente. Él es un perjuro, él entró a una falsa religión, él debe jurar. Es muy diferente al joven que nace. A muchos de nosotros que crecimos en la herejía, crecimos en la secta Vaticano II, no sabíamos que era una iglesia usurpada. Es muy diferente. El clérigo no puede arguir ignorancia como se puede arguir un padre de familia que trabaja, no sé qué sé yo, se van a las 5 o 6 de la mañana para ir a su trabajo. Es muy diferente. Entonces, queda la advertencia. Creemos nosotros que los sacramentos que está distribuyendo Monseñor Viganó son ilícitos por culpa de ser un perjuro y estar y haber dado su nombre a una falsa secta, como él mismo lo va a decir más adelante. Hay que ser consecuentes, hay que tener cuidado con estas cosas. Esto no es un juego. Si él ya se consideró su condición, él puede técnicamente hacer un acto de adjuración, que es un procedimiento prácticamente burocrático. Entonces él va a decir que él asume, Monseñor Viganó, continuando, que Bergoglio, gracias al Papa Francisco, ¿no?, que es un super hereje, pero así lo reconoce la sociedad, el universo mundo. Pero también podemos decir, bueno, no solamente Bergoglio, también los otros papas conciliares, ¿no? Papas con todas las comillas, ¿no?, y todas las reservas. Todos esos papas conciliares, incluyendo el actual usurpador, están esclavizados a los delirios de la élite globalista. Estructura nefasta de la cual y nosotros nos preguntamos si los otros papas conciliares no, que este hombre también profesó obediencia. De ahí es que estas personas están en su poder, y eso es cierto, eso es totalmente lógico y cierto. Yo no quisiera extenderme tanto, pero digamos que la situación sociológica de una especie de patógeno con el 19 entre el año 2020 hasta 2022, mediados, finales de 2022, fue una situación sociológica que nos demostró quién era y quién no era católico. Pero ahí nos dimos cuenta quiénes obedecen a la bestia y cómo todos los gobiernos se pusieron al unísono a una especie de golpe de Estado mundial, un gran etcétera que no vamos a entrar. Y eso es claro porque Bergoglio es, igual que los otros antipapas. Existe un libro que se llama, y con esto voy a saltar, se llama The New Dawn, o sea, el Nuevo Amanecer, que es una recomendación de Olavo de Carvalho, que es un gnóstico que se presentaba como católico, que no viene al caso decir en qué grado era un verdadero católico, sino que él está consciente de su religión católica, pues más que un gnóstico. Él dice que no se puede hablar, es un hombre extremadamente intelectual, ya falleció, ¿eh? Él dice que no se puede hablar de nuevo orden mundial sin leer una serie de libros que él dice, eran unos 5 o 6 libros. Pero a nivel de orden religioso, el New Dawn, que se consigue gratuitamente en internet, incluso por el mismo autor, creo que lo dispone libre en PDF,
Él ahí habla acerca de que Juan Pablo II estuvo metido en esto de la creación de esa religión mundial que es necesaria, una religión sin dogmas, una religión sin culto, o con un culto ya más universal, pero sin dogmas, es importante, y sin dogmas, y sin una moral que defina, que se diferencie de otras. Entonces todos los papas conciliares, incluyendo extraen su poder de esos delirios de la élite globalista maravillosa. De los otros antipapas también. Dice también, continuando, Monseñor Vigano, dice claramente que el concilio, le dice Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, y esto aquí, como hemos dicho anteriormente, las cosas se ponen más jugosas. Es la causa principal de la revolución. Y cuando decimos revolución, nosotros nos vamos un poquito más allá. Vuestras calidades deben saber que una revolución tiene una estructura básica. Ella per se implica un cambio de un régimen para otro, hecho, ya sucedió. La implementación de un nuevo sistema, ya sucedió. Y el mantenimiento de esa revolución en el tiempo. Entonces, es obvio que el Concilio Vaticano II, como dice Monseñor Vigano, es la causa principal de la revolución. Totalmente. La adulteración de la misa, o sea, el Vaticano II es la fuente de la revolución, la fuente de la adulteración de la misa, la fuente del origen de la disolución espiritual y moral de los fieles. El Papa Pío XII va a decir en la encíclica Aecinarium Gentium, que siempre la citamos, va a decir en su capítulo 8, intentando hablar a nivel de esclarecer de forma dogmática y exponiendo derecho divino, va a decir que Jesucristo, su divino fundador de la iglesia, determinó una iglesia con dos tipos de fieles, clero y seglares. Cada vez que vuestras calidades escuchen hablar de fieles, siempre serán por derecho divino fieles y seglares. Y eso es algo que va a tener, que va a dar un atino, Monseñor Vigano. Si no lo dice como estoy diciendo yo, va a decir que Vaticano II no solamente que destruyó la misa prácticamente, hizo una misa fantasiosa, fue la causa principal de la revolución del Vaticano II, pero también el origen de la disolución espiritual y moral de los fieles. Nosotros en el canal de Telegram hace poco hablamos de cómo es la agonía de un fiel sedevacantista y cómo es la agonía de un fiel novus ordo. Y es un tema aparte, no voy a hablar, pues es cierto, nosotros tenemos hoy en día que aceptar que muchos fieles católicos modernos, y cuando decimos católicos nuevamente para entendernos, no son cristianos, no son católicos, practican una religión extraña, tienen una forma de hablar diferente, una jerga diferente, una estructura moral diferente, una aproximación diferente de la fe. Es una realidad, y aquí Monseñor Vigano, como siempre hemos dicho al principio, tiene grandes estados de lucidez. Mire, otro estamento, va a decir, después llama secta cismática a las autoridades de Vaticano II. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, y ese nombre, siempre hay que poner siempre los que crean los nombres, los epítetos. La palabra secta cismática, llamar secta Vaticano II, se tiene una especie de autor. O son los hermanos Dimon, que son sedevacantistas, o es Monseñor Sanborn, que aún está vivo, que es sedevacantista, pero es sedevacantista eres ser impedido. En práctica la tesis de Casichacon. Hay que siempre dar los títulos. Y así como el Monseñor Vigano le dice, bueno, Monseñor Lefebvre maravilloso, aquí, allá, Monseñor Lefebvre aquí, esto, aquí. Hay que también decir, mira, los hermanos Dimon, tal y tal cosa. Monseñor Sanborn, tal y tal cosa. Porque son ellos que se refieren a secta, lo que es Vaticano II. Entonces, él va a decir eso, ¿no? Monseñor Vigano se usa, se apropia del término secta cismática para llamar a las autoridades de Vaticano II. Entonces va a decir que después que alude a la alta teología, ¿no? Y hacemos otro salto, y alude a la alta teología. Monseñor Vigano va a continuar, y aquí sí nuevamente va a ser una anotación, va a ser una nota a pie de página prácticamente. Así va a citar, como no lo hizo con Monseñor Sanborn o los hermanos Dimon. Y aquí va a aludir a la alta teología, citando a Vidal. También se puede haber citado a Cayetano, si bien Cayetano es otro teólogo de la talla, que aborda lo que vamos a decir ahora de forma mucho más explícita. En fin, va a decir que la iglesia
que siempre ha asumido que la Iglesia, cuando se tiene pruebas de que alguien es un papa legítimo, no puede ser considerado cismático. Eso es una gran verdad. Si nosotros tenemos pruebas objetivas de que un reclamante del trono no es papa, esa persona que está haciendo la alusión, que está haciendo la denuncia, que está en la posición teológica, no, con pruebas, ojo, no puede ser considerado cismático. Estas personas tienen que entenderlo, porque se está defendiendo en parte. O sea, el Monseñor Viganó está intentando agrupar cierto sector reacio a ser adelante, está atacando a sus detractores, y está haciendo también un ataque directo a las falsas autoridades. O sea, no es un discurso fácil, ¿no? Una cosa que nos parece muy interesante es que Monseñor Viganó, él va a salir adelante, por así decirlo, él va a ir en contracorriente, porque como hemos dicho, él pretende a lo largo de su discurso intentar entablar puentes con diferentes grupos religiosos que de una u otra manera rechazan Vaticano II, como son, hemos dicho, lo vamos a repetir, son los grupos conservadores, los grupos lefebristas, los grupos de la resistencia, que son lefebristas con un espíritu más retro, si se puede decir así. Están los de línea media, que son personas que también tienen ciertas reticencias a Vaticano II. Y están luego los diferentes grupos y diferentes personalidades, que no nos cansamos de decir que son criptolefebristas, filolefebristas. Entonces, todos estos grupos tienen algo en común. Ellos siempre rechazan, y con ciertas falacias y con cierto tipo de calumnia, la vigencia de un documento del Papa Paulo IV. Entonces, Monseñor Viganó en esta exposición, él va, como hemos dicho, él va digamos que abrir camino y va a empezar a poner una especie de cimientos en estos grupos que le está llegándole, que intenta abarcar, donde él dice que, y no se da cuenta que Monseñor Viganó acepta la vigencia de la bula Cum Ex Apostolatus Officio del Papa Pablo IV. Todo grupo de febristas, hemos dicho, sobre todo estos, ellos van a siempre negar que esa bula tenga vigencia. ¿Cuál es el problema de esa bula? Esa bula, ella, tanto la bula como el teorema que sostenido por la Iglesia de San Roberto Bellarmino, ellos van a no dejar cuartel, no van a dejar posibilidad de maniobra de un hereje pueda ser papa o pueda ocupar un alto cargo en la Iglesia. Eso es el problema de estos dos teoremas. Como no pueden con los documentos de San Roberto Bellarmino, siempre van a poder con la bula Cum Ex Apostolatus Officio. La bula Cum Ex Apostolatus Officio, para hacer un pequeñísimo resumen de ella va a evitar que sean obispos, sean arzobispos, sean patriarcas, sean primados, sean cardenales, un largo etcétera, que hayan sido sorprendidos, confesos o convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber caído en herejía, incurrido en cisma, haberlo suscitado o cometido, y los que en el futuro los hagan, en un largo etcétera. Esas personas no pueden ocupar cargos de jerarquía, lo que se llama la jerarquía de jurisdicción. Y también el Papa Pablo IV incluye en esa lista el papado. O sea, el Papa que haya sido, como hemos dicho, sorprendido, confeso, convicto de haberse desviado o antes o durante de la elección, él tenga ese tipo de circunstancias de herejía o de haberse desviado de la fe católica, él no puede, no se da, y todo lo que haga no tendrá efecto. Aún así sea un romano pontífice. Y eso es clave en entender estas cosas. Aparte, todas las cosas que hagan estas personas que fueron herejes o profesaron herejía o ayudaron a la herejía, todas sus decisiones, digamos que pontificales o de gobierno, no son sin efecto, son nulas. Y no solamente eso, la bula va a amparar a las personas que han
jurado obediencia y fidelidad a estos prelados herejes y va a desvincularlos de la responsabilidad de cortar la unión con ellos sin ningún tipo de prejuicio. O sea, es muy generosa la bula Cum Ex Apostolatus Officium de Papa Pablo IV. Ella nunca ha sido abrogada, ella abarca derecho divino, ella no abarca derecho canónico, como es la famosa objeción, que no viene a caso hablar de ese tema, si no se nos haría muy largo, pero para vuestras calidades sepan, la bula Cum Ex Apostolatus Officium de Papa Pablo IV está referenciada en el Código de Derecho Canónico, que contiene todas las fuentes de cada canon del Código de Derecho Canónico, que se basan en documentos papales. Ella está referenciada por lo menos más de 15 veces en la edición del Código de Derecho Canónico del cardenal Gasparri, que fue nada más y nada menos que el arquitecto del Código de Derecho Canónico Pío Benedictino de 1917. Entonces, nada que ver que esa bula ha sido abrogada. Esa bula está vigente y ya abarca derecho divino, por ende sus sanciones son a posteridad y ya no van a variar, y ya son inmutables debido a que abarca y engloba derecho divino. Eso, por ende, Monseñor Viganó la usa para su exposición, y eso es un duro golpe para las personas que son lefebristas o criptolefebristas o digamos que conservadores, porque obviamente esa bula haría que muchísimos, todos ellos, todos los papas conciliares, por así decirlo, no fuesen papas, solamente por los efectos de la bula. Entonces, y no solamente ese, y si fuese un verdadero papa que estuviese en el ejercicio, por haber profesado herejía, por su libertad, haber profesado herejía, incurrirían las penas luego de la teología de San Roberto Bellarmino, que a su vez es la teología apostólica, por ejemplo, que recoge por lo menos, según el padre de San Arriaga, ya está abarcada en el derecho de Graciano, que es un monje camaldulense, de no equivocarnos, ¿eh? Que fue el que fundó las primeras nociones de derecho canónico, que ya se llama derecho nuevo, se puede decir. En fin, no quiero desviarme del tema. Pero hereje no puede ser papa. Y de hecho, se cree que cuando un papa en ejercicio cayó en herejía, es que probablemente es un certificado de que ya lo era previamente el pontificado. Por ende, se reivindica la bula Cum Ex Apostolatus Officium del Papa Pablo IV. Entonces, aparte, Monseñor Viganó asume una cosa de que existe una especie de socavación, una corrupción en la descomposición del concepto dogmático del papado. Lo identifica desde la Constitución Lumen Gentium. Esto es importante. Nuevamente vuelve a atacar documentos Vaticano II de forma grave. No son críticas, digamos que accidentales, no son críticas de sustancia. Él va a decir que el documento, la Constitución Lumen Gentium, que es de hecho común de la Iglesia, o sea, es cosa de irse a internet o se busca un libro Vaticano II y van a ver que al final existe una fórmula donde hacen obligatoria, que claro, usan un lenguaje solemne, pero hace de hecho común documentos Vaticano II, sobre todo Lumen Gentium, que hay personas que asumen, como es Griff Ruby, que es un sacrantista opinionista, le asume que el documento Lumen Gentium es la constitución de una nueva iglesia. Entonces, no asume de esta forma Monseñor Viganó, pero sí asume que ese documento está implícito, está explícito, o sea, es digamos que el motor de la descomposición del concepto dogmático del papado. Entonces va a decir que primero surge el Lumen Gentium, digamos que es la fuente, y después otros falsos papas, conociéndolos como papas conciliares, van a usar ese concepto para socavar cada vez más el concepto dogmático del papado. Juan Pablo II, super hereje, él va a usarlo en el documento Ut Unum Sint. Después otro usurpador, Benedicto XVI, lo va a hacer también con el concepto de hermenéutica de la continuidad. Y durante la era del Papa Francisco, super hereje,
falso papa, usurpador, reclamante del trono, él lo va a asumir con una modificación que es el papado colegial. Si vuestras calidades se buscan nuestros audios, nuestros vídeos de los documentos de amor y de Leticia, Bergoglio usa documentos por ejemplo, de Juan Pablo II, sobre todo con el concepto del concepto de la ley de la gradualidad. Y él se alimenta de eso para hacer amor y Leticia, etcétera. Entonces, es interesante que Monseñor Viganó ataca ya a Juan Pablo II, pero ataca directamente a un concepto de un documento conciliar, que es una constitución, digamos que es una de las más esenciales. Si bien todos los documentos son heréticos, este Lumen Gentium se lleva el premio de exponer la constitución de una nueva iglesia, diferente a la católica, obviamente. Monseñor Viganó empieza ahora, digamos que una recta final de su exposición, y él ya empieza, digamos, a usar unos conceptos más agresivos, ¿no? Y empieza a decir que él acusa al concilio de Bergoglio y a su papa. O sea, él se expresa esta falsa jerarquía diciendo: yo acuso, acusa a su concilio, que es el concilio de los Vaticano II, y acusa a su papa, porque lo están acusando a Viganó de estar en cisma con el concilio y con el papa, ¿no? Entonces le acusa a ese concilio y le acusa a ese papa. Con ello insta a despertar los obispos y sacerdotes con un conflicto interior. Vaya, está aquí llamando un poco la revuelta, ¿no? A rebelarse contra el poder ilegítimo. Obviamente, está pidiendo a personas jóvenes, de diferentes edades, que forman parte de esa criatura demoníaca que es la secta conciliar, está pidiéndole lo que algunos pidieron en los años 60 y 70 y 80, que también él hiciese, ¿no? Que es despertar cuando se tienen conflictos de conciencia. O sea, él está pidiendo a las personas lo que él no hizo. Eso es una crítica, ¿verdad? Entonces, él dice defender, aparte, vuelve a la idea de que él defiende, o sea, él dice defender la Iglesia de Cristo, en la que ha sido constituido como obispo y sucesor de los obispos, y nosotros decimos consagrado bajo condición por Monseñor Williamson, el año pasado en secreto. Es ahí cuando él forma parte es constituido como obispo, como miembro de la jerarquía de orden, ¿no? No antes. Antes era tal cual como él dice, era un miembro de una secta cismática, objetivamente hablando. Entonces, continúa. Él lo hace casi dos veces, por lo menos dos veces hemos identificado en su discurso, donde él se define como un obispo de la Iglesia de Cristo, constituido como tal, ¿no? Parecía que él necesita también recordarle eso a las personas que lo están leyendo, lo están atacando, y que tienen cierto tipo de reticencias en seguirlo. Nadie puede estar en comunión con Bergoglio. Este también es muy bueno. Nadie puede estar en comunión con Bergoglio porque él no es miembro de la Iglesia, debido a sus múltiples herejías, ¿no? Y nosotros decimos, y los otros no, nuevamente, y los otros papas del concilio, como papas en el sentido, para entendernos, ¿no? Los usurpadores, falsos papas del concilio también no eran miembros de la Iglesia Católica por sus múltiples herejías. Vaya, ese es el problema. Por eso nosotros decimos que Monseñor Viganó está planteando un sacratismo friendly. Más adelante lo vamos a intentar redondear, pero es eso, ¿no? Entonces, obviamente, si nadie puede estar en comunión con Bergoglio, esa persona que no está en comunión con Bergoglio tiene que estar en unión con otra iglesia, que es la iglesia del cuerpo místico de Cristo. Es que no hay contraposición. Quien no está en el sacratismo no está en la Iglesia de Cristo. Es objetivo. A menos de forma objetiva. Quien no sabe, bueno, es otra historia. Esa persona actúa en operación de error. Pero no la mayoría de las personas que tienen internet y están conscientes de estos problemas y empiezan a averiguar un poco. Y a esos fieles empezarían a estar en ignorancia culposa. En fin, él vuelve nuevamente. Es decir, él llama a sus hermanos en el episcopado. Volvemos con el problema. No hemos quedado un poco más atrás en este discurso. Por eso decimos que Monseñor Viganó parece que va para atrás y para adelante.
Y no sabemos con quién estamos hablando, si con un sagantista, con una persona de línea media, un conservador, con un lefebrista, con un lefebrista de la resistencia, no sabemos, o sea, porque él hace un llamado a sus hermanos en el episcopado. ¿A quiénes? A los seagantistas, a los obispos de la orden de Monseñor Lefebvre, de la Fraternidad San Pío X, a los obispos de la resistencia como señor Williamson, ¿ah? A los obispos orientales, que algunos están unidos con algunos obispos seagantistas, muy pocos. O sea, ¿con quién está hablando él? Pues si él había dicho más atrás, o sea, hemos dicho que él considera que todos estos obispos son dudosos, dice, debido a las herejías que emanan del concilio y del falso magisterio conciliar. Todas estas personas son papas anómalos y que ponen en duda la legitimidad de la autoridad y la legitimidad del gobierno. Entonces son y dudosos, o sea, él mismo se refiere a ellos como dudosos y ahora los está convocando a todo un cuerpo, o sea, los llama como un frente, ¿no? O sea, los está convocando. Entonces es complicado. Tuvo que haber sido más explícito o más sutil en esas acusaciones, porque quien entiende un poquito de religión sabe que un obispo moderno que lee esto y dice, pero me habéis llamado un obispo dudoso. Y todo lo que es dudoso por dogma de fe en la iglesia hay que rechazarlo, y no puede estar acercándome a sacramentos dudosos. Entonces él va a decir que él acusa a Jorge Mario Bergoglio de herejía y cisma. Está llamando el cuerpo de sus hermanos en el episcopado prácticamente de herejes y cismáticos, lo mismo que está acusando al Papa Francisco, un falso papa, por ende sus falsos hermanos en el episcopado es algo bastante anacrónico. Que no lo son, porque todos son curas modernos, son obispos modernos. El obispo moderno, como hemos dicho, está consagrado con un falso rito, con un rito dudoso, como dice Monseñor Vigado. Eso es, aparte, no es para que sea tanto sí que sea dudoso, es que el problema es que los ritos de pontifical publicado en 1968 por parte de la persona que se presentaba como Pablo VI, super hereje, digamos que el conductor de la fase conciliar, el destructor de la Iglesia Católica, ese ritual de confección de obispos y de sacerdotes son dudosos, sobre todo el episcopal, que es inválido. Entonces estas personas, ¿a quién está llamando él? Sinceramente nos parece un gran hueco, un gran hoyo, un gran abismo, por cierto. O sea, no hay donde pisar, o sea, es un paso en falso. O sea, él tiene que hacer una llamada a otro tipo, a menos que se refiera a los obispos consagrados en el rito latino, ¿no? Que son 4, 5, 6 personas de forma idónica. Son muy pocos los obispos que sean tradicionalistas con certificado de haber sido consagrados obispos, como es debido. Entonces él acusa a Jorge Mario Bergoglio de ser de herejía y cisma, y como hereje y cismático exijo que sea juzgado y apartado del trono que indignamente ocupa. Entonces no queramos que el clero conciliar es una autoridad ilegítima nuevamente. ¿Quién lo va a destronar ahí? ¿O quién lo va a juzgar como hereje? Si no son dudosos. Es muy complicado este párrafo. Es muy complicado. O sea, es muy complicado porque él mismo se entra en una especie de conflicto consigo mismo en su discurso. No sé si él tiene algunos teólogos que no asesoraron bien o escribió eso motu propio, pero él se contradice a sí mismo. Es una lucha, o sea, es Viganó contra Viganó prácticamente. Entonces, obviamente, él dice que un hereje no puede asumir el papado. Es obvio. O sea, eso es teología de San Roberto Bellarmino. Y esta a su vez la hereda de otros padres de la iglesia, como San Cipriano. Y otros, como hemos dicho, el monje Graciano, en el código de Graciano, que es una especie de primera instancia de lo que fue los códigos de derecho canónico, asume también esto. Todo dice el padre Sáenz Arriaga. Entonces el concepto de que un papa no puede ser hereje no es cosa nueva en la iglesia. San Roberto Bellarmino ha trabajado mucho en el tema y nosotros nos basamos en él.
Entonces es una realidad, no existen papas herejes, eso es demoníaco. Hoy en día hay personas que se desvían por eso y creen que sí, un papa puede ser hereje, allá ellos. No son católicos, ese concepto no es sostenido por la Iglesia Católica. Aparte, él va a considerar que Vaticano II está desprovisto de autoridad, entonces, incluyendo la investidura que él posee, ¿no? Como arzobispo de Ulpiana, ¿no? Porque si Vaticano II no tiene autoridad, ¿quién lo revistió como arzobispo titular? Volvemos al tema, él tiene que desprenderse de ese título. Entonces, considera Vaticano II desprovisto de autoridad. Maravilloso. De autoridad magisterial, o sea, no tiene autoridad de enseñanza a causa de su heterogeneidad frente a los restantes concilios verdaderos de la Iglesia, los cuales acepta que la tesis clásica seagantista. O sea, aquí, como hemos dicho, y ya al final se pone más agresivo y también va sacando lo que él quiere, no sé, está exponiéndose como seagantista. Él rechaza las doctrinas heterogéneas, nosotros decimos heréticas, contenidas, y heréticas en sentido, lo decimos con bastante tazón, con bastante vehemencia. O sea, doctrinas heterogéneas, hay que decir las cosas por su nombre, es el error y la herejía, contenidas en los documentos de Vaticano II, que han sido condenadas por los papas hasta Pío XII. Nuevamente, asume una tesis sedevacantista clásica. Rechaza de la misma manera y condena con repudio las doctrinas heterogéneas, nosotros decimos heréticas e impiadosas, del llamado magisterio posconciliar. Eso es muy bueno. Nuevamente, él está atacando el famoso magisterio posconciliar, que son los documentos que emitió Juan Pablo II, antes famoso el Pablo VI, con su famosa Humanae Vitae, que os hacen follar y fornicar, discúlpame la palabra, sin cesar con vuestra esposa, de forma natural, cuando eso no lo enseña la Iglesia Católica. Discúlpame la palabra, pero está así. O sea, los documentos de magisterio conciliar son todos documentos en moral y en fe y en disciplina que han metido los papas conciliares. Es eso de que él también condena y rechaza, no quiere saber nada de ellos. Y eso incluye documentos para comulgar en la mano, que es la famosa sacramento, redención de sacramento, que es el documento que permite como derecho de comunión en la mano. Herético, satánico. Eso lo rechaza. Entre otras cosas, no quisiera extenderme, pero todo, incluso el documento famoso Familiares Consorcio de Juan Pablo II también lo rechaza. Cantidad de encíclicas, o sea, Viganó aquí se vuelve sedevacantista. La última recta de su discurso es eso, es asumir el sedevacantismo. Entonces, él también lo asume como, es así. Él empieza a hacer una serie de conglomerados como papado ecuménico, sacramentos para concubinatos, promoción de la astronomía, ideología de género, cambio climático, feudolento, neumaltusianismo y un largo etcétera. No puedo decirlo aquí por YouTube porque es reducir la cantidad de personas humanas en el planeta, cosas así. Pero más esto es la última fase de Bergoglio, este magisterio posconciliar. Lo que Bergoglio hace también lo han hecho los otros papas anteriores, solo que Bergoglio lo hace un poquito más expedito. Entonces, Monseñor Viganó, hemos concluido la tesis. Él al final de su discurso asume que está en contra del conciliábulo Vaticano II, en contra de sus autoridades, en contra del famoso magisterio conciliar. Él lo rechaza, él no quiere saber de eso, él no asume como legítimos. Por ende, él ha asumido las tesis sedagantistas clásicas. Cuando decimos tesis sedagantistas clásicas es que hasta Pío XII tenemos unas nociones claras de documentos de fe y moral, y a partir de su muerte, del Papa Pío XII, no sabe, lo que viene ya es dudoso, ya es problemático, y es todo este desastre que tenemos hoy en día. Eso se llama, o sea, y no asumimos que los papas conciliares tengan ningún tipo de autoridad
él infelizmente asume que Juan XXIII tuvo alguna, lo que conoce como papa. Entonces, de aquí nos parece que asume una especie de híbrido entre la tesis de Casichiaco, que las sedes son sacantistas, sede privacionistas, un largo etcétera, no voy a entrar en ese tema. Pero él, en lo demás, él asume la tesis clásica. Como nosotros conclavistas también somos sacantistas clásicos, si bien nosotros optamos por una vía de solucionar la vacancia de la sede, etcétera. Ahora bien, algunas cosas que quedaron prometidas en la medida que hemos hablado en este largo audio. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo más corto? Y no tengo intenciones, disculpadme, de hacerlo por capítulos, porque lo contrario sería muy largo. Y hemos dicho desde un principio que están los capítulos en la caja de descripción. Es solo ver, leer y de que más les guste, en caso que tengan algún tipo de tedio, deberemos hablar casi por 2 horas, casi, no tanto. Bueno. Entonces, ciertas cosas prometidas que vamos a responder desde un principio. Primero, Monseñor Viganó, hay que entender algo, él no quiere saber nada de nosotros, o sea, los sacantistas, que es el sacantismo ochentoso, de los años 80, de los años 70, no quiere saber nada de nosotros. ¿Por qué? Porque él el año pasado Monseñor Viganó, para noviembre de 2023, dijo que no comparte las opiniones sedevacantistas. Y eso aparece en el blog de From Rome, desde Roma, de esta persona que debe tener un tipo de problema cognitivo, que es Frei Buñolo, que estuvo involucrado en un conclave para personas, no sé, delirantes, donde ellos escogen, es un enemigo de Bergoglio y terminan escogiendo a Bergoglio con un conclave de 2 personas. Realmente es algo sin sentido. Nosotros hasta tenemos un vídeo de eso aquí en el canal. Entonces, él, y eso voy a intentar ponerlo en la caja de descripción, ese enlace, para que vuestras calidades vean eso. Monseñor Viganó, en una de sus cartas, respondiéndole a este personajillo que se presenta como Monseñor Atanasio Snyder, él le responde, entre otras cosas, dice eso: él no comparte las opiniones sedevacantistas. Por ende, hay que tener eso. No seamos admiradores per se de Monseñor Viganó. Tengamos cierto tipo de distancia prudencial. Que haya cambiado de opinión entre noviembre de 2023 y julio o junio de 2024 puede pasar. No creemos. Otra cosa, él quiere hacer más viable la idea de que eso sí es importante. Esto sí, vuestras calidades se pueden dar cuenta de ello tanto en la reacción de grupos conservadores, de internet, de prensa, etcétera, de revistas digitales, etcétera. Pero es algo que es claro. Monseñor Viganó quiere hacer más viable la idea de que el sedevacantismo es una opinión factible en la actualidad. De repente no fue en el pasado, pero ahora sí lo es. Y en el futuro también. Pudiendo estar intentando convencer a los grupos lefebristas, a los grupos filos-lefebristas, conservadores, etcétera, tradicionalistas, de un sedevacantismo friendly, como decimos en nuestra portada. O sea, un sedevacantismo amistoso, para todo público, para la familia. E intenta asumir eso, y por ende es que él tiene estas especies de dualidades que es propia de los movimientos lefebristas. Un señor Viganó, si él pareciese que tuviese capacidad de asumir un sedevacantismo clásico, por lo menos. O sea, asumir las cosas como son. Porque él ya se ha salido de hacerte conciliar y no tiene vuelta atrás, a menos que pida perdón, que puede pasar. Espero que no, creo que no, pero puede pasar. O sea, si él va más allá, él va a llegar a la posición clásica o no. Nosotros creemos que no. De lo que está hablando él. Pues es un documento que él dice que lo hizo con serenidad, con cierto tipo de pundonor, ponderando las opiniones. O sea, no lo hizo en el fragor de la indignación, de la ira, ¿no? Es obvio que él quiere hacer algo, como hemos dicho, que haga un puente entre los grupos que no quieren, porque ya se los estarían siempre decimos a rechazar estas declaraciones de Monseñor Viganó, como es de esperar. Pero realmente Viganó tenga esa posibilidad de hacer cierto tipo de arrastre. No lo sabemos. Repetimos, Viganó no es sedevacantista como algunos sedevacantistas creen de forma ilusa. Él no está hablando por nosotros, es una realidad. O sea, Monseñor Viganó, no que no me represente, o sea, yo lo veo como una persona que todavía necesita meter un poco más de
excavar un poco más donde está metido él. Es eso. O sea, pero él no es sagandista, él lo ha dicho, nos ha dado a entender a lo largo de su discurso, si bien no es poca cosa lo que ha hecho él, pero él no es un sagandista según los criterios que tenemos nosotros, los sagandistas que sí venimos heredando un sagantismo fundado por el padre Senciarriaga a modo de arquitecto ideológico y a nivel de acción por parte de personas como Monseñor Corintuc y otros cantidad de personas que ayudaron a Marcel Lefebvre en las primeras de cambio a fundar la Fraternidad San Pío X. Monseñor Lefebvre es Monseñor Lefebvre a partir de, como lo conocemos hoy en día, que ese personaje ficticio que ha hecho la Fraternidad San Pío X es a partir de 1978. Eso no lo digo yo, eso lo dicen personas que han salido de la propia fraternidad y han sido obispos. Incluso Monseñor Samber, Monseñor Daniel Dolan, que en paz descanse, el padre Checada, que en paz descanse, etc. Entonces, hay que entender también esto y recordar una y otra vez, Monseñor Viganó, cuando era más joven y tuvo poder y tuvo juventud, obviamente, no hizo nada, según él tenía condiciones, para hacer algo durante el posconcilio. Otros sí lo hicieron. Otras personas sí hicieron cosas por la Iglesia Católica. Ya lo hemos nombrado, Monseñor Corintuc, Pepe Marcel Lefebvre, con todos sus defectos hizo algo. El padre Checada, Senciarriaga mucho antes. Hay personas que hicieron cosas y tuvieron las consecuencias de sus acciones. Monseñor Viganó actúa en el ocaso de su vida. Pero es porque, bueno, de repente no pudo más, ¿no? No llegó, o sea, la gracia, fue dosis a la gracia, pero vamos a esperar los pocos años que tenga de vida, muchos o pocos, él va a hacer algo. Y ya está haciendo, tiene como una especie de asociación de que va a recibir estos seminaristas, sacerdotes, que tengan crisis de conciencia. Entonces, Monseñor Viganó, Monseñor Williamson, disculpadme, Monseñor Williamson y la resistencia no aceptan el sagantismo. Ellos no lo aceptan. ¿A poco yo escuché a don Tomás de Aquino, que es un obispo en Brasil, que es benedictino? Él no acepta el sagantismo. Aún en las circunstancias actuales, no lo acepta. Y él dice que Monseñor Viganó no pertenece a la resistencia, aunque, si bien ellos están dispuestos a recibirlo, obviamente siempre y cuando Monseñor Viganó, y esto decimos ya nosotros, tuviese que volver a comerse el vómito, ¿no? A rechazar lo que dijo en este manifiesto, en esta exposición que ha hecho él. Entonces, espero que eso no suceda. Y eso nos demuestra un poco que estas personas están congeladas, están atrapadas en esa tesis demoníaca del paparético, y son conceptos también, incluso llevan a todas las consecuencias las tesis neoclericanas de rechazar la autoridad papal. En fin, o sea, comportarse como sagantistas, pero comportarse como neoclericanos, y solamente poner un cuadro de lo que ellos reconocen a su pontífice, por más que sea un hereje, un público manifiesto, y hacer lo que ellos quieran, les den gana, en sus prioratos, en sus seminarios, en sus capillas, en la etc. Nosotros creemos que Monseñor Viganó quiere fundar algún tipo de posición teológica que abarque, nuevamente lo decimos, que abarque el tradicionalismo, pero asuma la posibilidad real de asimilar el sagantismo friendly. Es eso, no creo que sea otra cosa. ¿Lo puede lograr? No lo sé, tiene que hacer otros escritos. Probablemente lo logre, no sé, no sabemos. Hay personas que creen que él va a hacer un cónclave con gente de Oriente, pero eso es un tema, como hemos dicho, muy complicado de aseverar, porque me falta información al respecto. Entonces, nada, culmino con esto, agradeciendo vuestras calidades, la paciencia, disculpadme la extensión de este larga exposición de un servidor. No puedo aglutinarlo en menos espacio, se me hizo muy difícil hacerlo en vídeo, pues hacer diferentes segmentos de vídeo y eso es muy pesado para mi computadora y me haría mucho trabajo. Y que creo que así quedó mejor. Tengo 2 capítulos, repito, las personas que quieran ver los capítulos de nuestra exposición, vean en la caja de descripción, ahí salen los capítulos por minuto, vuestra calidad de escogen que más les plazca, o escogen o nos ven toda la conferencia. Gracias, os agradezco mucho por haber llegado hasta este punto de la conferencia, y como siempre, pedirle a la Virgen María
en su vocación como apóstola apostolorum, que tanto que hemos hablado de sucesores de apóstoles. La Virgen María tiene una vocación de que ella es la apóstol de los apóstoles. Pedimos a la Virgen María que le conceda a Monseñor Viganó, casi que es una gracia particular que le pedimos de ella en su intercesión hacia Dios, en nombre de Jesucristo, hacia Monseñor Viganó, que le asuma la tesis sedagandista clásica y que abjure de los errores que hemos dicho que tiene que abjurar. Y con esto, a ver si Monseñor Viganó entiende, que aparentemente sí, la necesidad de la Iglesia de que la Iglesia nuevamente tenga en su seno, pueda mostrar una cabeza visible, que es el Santo Padre. Podamos organizarnos para la elección del Sumo Pontífice. Juve Domine benedicite, ad societatem civium supernodum perducanos rex angelorum. Amén.